mañana seguramente tendremos día de anuncios muy importantes que probablemente nos hablen de una prórroga de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio. Se viene la fase 4 de lo que va a ser la cuarentena, más que la pandemia. Y lo cierto es que, más allá de esto, es importante el apoyo político que tenga esta decisión del presidente. Vamos a hablar con Ricardo Alfonsín, lo tenemos allí a través del Skype. ¿Cómo estás, Gallego? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Mauro? ¿Qué decís? Bien, Te estoy bien. llamando por teléfono y es horrible mirarme. No me voy a mirar, te voy a mirar a vos porque veo mi... No te Se hagas- ve bien, Ricardo. No te hagas el A destiempo coqueto. con el sonido, no, a destiempo con el sonido. Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo llega el gobierno? ¿Cómo ves en el análisis político esta fase 4 de la cuarentena que seguramente será anunciada en el día de mañana por Alberto Fernández? Mira, yo creo que se hizo lo correcto, se hizo lo que desde el punto de vista ético había que hacer, se priorizó la salud y la verdad es que las medidas adoptadas, las medidas sanitarias adoptadas, los hechos demuestran que fueron las correctas y que incluso desde el punto de vista económico también se hizo lo correcto, porque fíjate vos lo que ha pasado en los países en los que priorizaron lo económico sacrificando la salud. Bueno, como por ejemplo en Estados Unidos, lamentablemente, ¿no? La economía es un desastre, pero un desastre. Se han perdido cerca de 30 millones, se han destruido casi cerca de millones de puestos de trabajo en algo más de un mes. Y se estima que pueda haber una caída de la actividad económica de alrededor del 30 puntos del PBI. Y desde el punto de vista sanitario, es el país que encabeza la lista de fallecidos por el coronavirus y es el país que más contagiados tiene y esto recién... bueno, no se ha detenido, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ha sido correcto. Además, se han tomado, en el marco de grandes limitaciones, las medidas económicas necesarias para tratar de, por lo menos, amortiguar un poco los efectos de estas dificultades que nos genera la pandemia, ¿no? Sí. Ricardo, buenas noches. Anita Sicilia te saluda. ¿Qué pasa con la oposición, digo? ¿Cómo se traduce el comportamiento que está teniendo? ¿Que quieren sesionar? ¿Que no? ¿Que si es presencial? ¿Que sea en un estadio? ¿En una cancha? ¿Qué está pasando? Sí, perdóname, yo te voy a decir, porque acá se están agitando el fantasma del autoritarismo, se habla de que el gobierno pretende la suma del poder, se dice no hay justicia en la Argentina, no hay Congreso en la Argentina, es muy peligroso, se abusa de los DNU. Permitime decirte una cosa. En Sí. primer lugar, la decisión de suspender las actividades del Congreso no fue del Ejecutivo. La tomó el Congreso. Sí, pero con acuerdo de todas las fuerzas políticas. Totalmente. Así que se hagan cargo, en todo caso. Y si quieren levantar la suspensión, lo pueden hacer. Si después se producen, bueno, a ver, por supuesto que eso supone riesgo para el personal. Está la alternativa de funcionar virtualmente, pero tampoco quieren. Pero digamos, después dicen no hay justicia, cosa que no es cierto. Está limitada la acción de la justicia a casos urgentes. La prueba es que hasta ayer se conoció un fallo de la justicia declarando inconstitucional una decisión de la Cámara. Y se conoció también una decisión del procurador de la Corte diciendo que no debía opinar sobre el tema de las sesiones virtuales. No es que la justicia esté suspendida y no exista. Eso no es cierto. No. Alfonsín. Está limitada a determinar. ¿Pero quién decidió eso? ¿Lo decidió el Ejecutivo? No, la Corte Porque Suprema. dicen estas cosas como si fuera una decisión del Ejecutivo, no dejan, dan a entender y después los DNU. Es decir, díganme ustedes, pero en un análisis honesto, intelectualmente, honesto, seamos serios, existión en algún otro momento, existieron circunstancias tan claramente habilitantes para el uso de los DNU, en algún otro momento las circunstancias previstas en la Constitución para habilitar el uso de los DNU se dieron como ahora, en algún otro momento de la historia. No, claramente no, pero Alfonsín, usted tocó un tema central y sensible. A ver, dijo que hay una organización, en este caso Mauro lo hacía referencia al principio del programa, una fundación para la libertad, que marca que el autoritarismo está creciendo en medio de la pandemia y cita como gobiernos del mundo, casualmente, al gobierno español, gobierna el PSOE, la Argentina... El Partido Socialista, El Partido Socialista Español gobierna... Digo esto porque usted está en España.
Bueno, está acá, está bien. Todavía está acá, Está bien. está acá. Digo, como... Ya conozco lo que dicen en España. Por eso, pero espere. Aznar dice eso. Claro. Sí, es cierto, Por eso, claro. espere que sigo, Alfonsín. Critican fuertemente a la Argentina también, que el gobierno está dirigido por el Frente de Todos, y también a México. O sea, es muy evidente, y le voy a usar una frase popular, muchos dicen en el campo que hay que pegarle al chancho para que salga el dueño. Bueno, la realidad me parece que acá es muy claro el asunto, ¿no? Pero sí, mire, a ver, es evidentemente. A ver, yo digo, ¿por qué se hace esto? ¿Cuál es el móvil del crimen, entre comillas? Porque se están viviendo momentos en los que la sociedad está revisando su mirada crítica respecto del Estado, de las políticas o de los gobiernos. Se están viviendo momentos en los que la sociedad reivindica el accionar del Estado y empieza a mirar con menos simpatía lo que era el mercado. Y por supuesto quieren revertir y quieren detener este proceso. Y cuál es la mejor manera o la que tienen en este momento, qué cosa pueden utilizar. Ay, se viene el autoritarismo, se viene la suma del poder público, avasallan las instituciones de la República, pero por favor es la reacción que se ha dado la sociedad, sus instituciones democráticas, frente a un caso de una excepcionalidad extraordinaria, que es una amenaza de un virus que puede afectar a millones, cientos de millones de personas en el mundo si no tomamos las precauciones y los cuidados que hay que tomar, si dejamos que las cosas funcionen, esperando que la naturaleza resuelva las cosas a su manera, como pretenden algunos para no detener la economía. Pero nos vamos a agarrar la cabeza si se hace eso. Ricardo, pasa una cosa que no pasaba antes, y es que el virus tiene un componente, por llamarlo de alguna manera burda, democrático, porque puede matar a un pobre, pero también puede matar a un rico. De hecho, nos enteramos ayer que regresó a la Argentina en un féretro sellado un emprendedor argentino que había hecho fortuna en los Estados Unidos, y lo mató el coronavirus. Entonces no se entiende por qué esta priorización del mercado por sobre la salud. Porque el virus ataca a unos y a otros. Maquiavelo decía que a la gente le cuesta más perder la plata que la vida. Eso decía Maquiavelo, fíjese si era antiguo esto, pero además no es tan democrático el virus, porque cualquiera que lea las estadísticas, por ejemplo en Estados Unidos, que señalan cuáles son los sectores sociales más afectados, verá que son, pero en un porcentaje altísimo, los más pobres. Y es natural que así sea, porque están mucho más desprotegidos, tienen muchas menos posibilidades de protegerse que las que tienen los hombres que, bueno, han tenido la suerte de poder contar con recursos como para defenderse frente a estas cosas. Pero después, por eso ahora, fíjense, el ingreso a las grandes fortunas, estas otras cosas que yo no entiendo. No inviten economistas para discutir esto. Inviten ciudadanos, porque esta no es una cuestión técnica, no es una cuestión económica, esta es una discusión filosófica. ¿Es justo o no es justo en estas circunstancias pedirle a los que tienen mucho un esfuerzo adicional para que los que no tienen mucho, que son millonarios, puedan evitar riesgos en su salud que pueden derivar en la pérdida de vida? ¿Es justo o no es justo? Bueno, esto? ahí El planteó... que cree que no es justo se opondrá. Y los partidos políticos, igual, los partidos que creen que esto no es justo se opondrán. Yo creo que la Unión Cívica Radical, y no estoy equivocado, no podría oponerse jamás Pero lo ha hecho, Ricardo. a un impuesto de esta naturaleza. La parte orgánica del radicalismo que está incorporada a Juntos por el Cambio, a Cambiemos, lo ha hecho, se ha manifestado en contra de la aplicación de este impuesto. Yo creo que va a tener que revisar, porque me parece que hay una reacción muy importante en el partido que reprocha esa actitud. Pero además les digo una cosa, miren, hacia adentro del partido pueden ser representativos algunos dirigentes, pero hacia afuera del partido son mucho más representativos, y a esto ustedes también lo tendrían que tener en cuenta quienes no coinciden con lo que está haciendo la Unión Cívica Radical. Y por supuesto que a los radicales, además de ser representativos hacia adentro del partido, les interesa ser representativos en la sociedad, por afuera del partido también.
Ahí hablando del partido, recién hacíamos referencia en el bloque anterior a la actitud de Mario Negri, que ayer en un canal de noticias salió a decir que ellos quieren, que no quieren sesionar el oficialismo. Vuelvo sobre lo que decías hoy temprano, pero que puertas adentro tiene un discurso diferente. ¿Por qué continúa el radicalismo? Yo sé que vos tenés una relación con Mario, no te quiero hacer hablar mal del amigo, ni mucho menos, pero, no, claro. pero sí pero hablar sobre el partido en sí mismo. Yo te digo esto, Mauro, yo no soy de decir una cosa por otra. Los bloques, todos los bloques, dijeron que había que suspender las actividades del Congreso porque sería una imprudencia continuar con sus actividades, porque pondríamos en riesgo, se pondrían en riesgo, yo no soy diputado, la vida del personal que está en el Congreso. Incluso a fines de marzo, fíjense ustedes, a fines de marzo, el presidente de la República, vayan a los diarios, a los ciudadanos les digo, ¿no? A fines de marzo, 23 por ahí, el presidente de la República le pide que levanten la suspensión para poder sesionar, para discutir un proyecto de ley que suspendía las ejecuciones hipotecarias y los desalojos. ¿Qué le contestó? La oposición y todos en el Congreso. No, señor, es un riesgo que se puede evitar, que el Ejecutivo tiene otro mecanismo para contar con esa norma, con los DNU, y después se quejan de la sanción de los DNU. La verdad que es medio catafloresco el reclamo. Y bueno, y ahora, si quieren que el Congreso se reúna, pero háganlo, manifiéstenlo, que lo reúnan, no depende del presidente. Pretenden instalar en la sociedad que fue el presidente, que fue el gobierno, el que limitó las actividades de la justicia, el que limitó o suspendió las actividades del Congreso, el que trajo el virus para poder sancionar DNU. Y yo diría esto que gobernara Macri, supongamos que gobernara Macri, yo he sido crítico con el gobierno del PRO, supongamos que gobernara Macri, y mi partido reaccionara como está reaccionando, diría que tiene razón el presidente Macri, que estuviera gobernando él, y que hizo bien el Congreso, y que hizo bien la justicia. Si hay una irresponsabilidad, es otra cosa. Déjame hacerte una del estribo, como decimos siempre para la última pregunta. Dijiste, si gobernara Macri, y yo ahí agarro esa frase y digo, si gobernara Macri, ¿cómo hubiese reaccionado el gobierno argentino en manos de Macri ante esta situación? Es contrafáctico, pero te propongo un ejercicio imaginativo. Bueno, vos viste el documento que han firmado hoy junto con Aznar, junto con otros dirigentes de la derecha española. Al PSOE le están diciendo lo mismo, al PSOE, y algunos radicales se enganchan acá con estas críticas que son iguales a las que le hace la derecha en España al PSOE, que viene a ser algo así como un primo hermano nuestro. Sí. Bueno, pero creo que el presidente hubiera optado por la economía, porque creía, o debería creer seguro, no lo sé, pienso que por las cosas que he leído, estaba entre los que creían que era peor que optar por la salud que optar por la economía. Y entonces hubiera hecho una acción distinta, que ha quedado demostrado que era equivocada, porque en Estados Unidos, tsunami de emisión, déficit fiscal que no tiene precedentes, se estima una inflación a pesar de la situación muy grande, 30% de desempleados se estiman, caída del 30% en el Producto Bruto, un desastre la situación económica, pero en todos los países del mundo. En España se estima una caída del 9% del PBI, en Francia del 9% del PBI, en China de enero a marzo se produjo una caída de casi 7 puntos del PBI. Y acá hablan de lo que puede pasar con la economía, como si lo que fuera a pasar con la economía fuera resultado de las medidas que se han tomado. Al revés, es producto de la pandemia y que se preparen los argentinos. Y ojalá tengan gobiernos que defiendan a los que menos tienen y que tengan el apoyo popular necesario para poder avanzar en decisiones que van a generar muchísima resistencia, como se generaron en la década del 80, en la transición, con ciertas decisiones que tomaba Raúl Alfonsín. A mí me hace acordar mucho. Sí.
Lo que está pasando ahora, lo que ocurría en la Y transición. no sigas hablando así porque nos haces acordar a tu viejo también. Sí, parece que está dando un discurso ahí. No, No, ¿cómo, te perdón? faltó atrás. ¿Sabes por qué es esto? Porque hablo por teléfono y no estoy... No. Está bien, está Gracias, bien. pero- Gallego. Me debes sí. un puchero, acordate, cuando termine la pandemia, antes de irte para Madrid, me tenés que hacer un puchero. O en Si Madrid. llego a estar allá, los invito a todos. ¡Oh! Mirá, Boca. mirá, Ricardo, Eso esto es la queda- demagogia alfonsinista, así me gusta, así me gusta. Somos 12, ¿eh? Bueno, yo los voy a invitar, pero con mi plata, no con plata de la embajada. Un abrazo enorme, Gallego. Muy bien. Un beso grande. Un placer, Chao, como chao, siempre. chao, Adiós, chao, Ricardo. chao. Chau. Bien, bueno, hace un rato nada más se produjo un allanamiento en el marco de la causa en la que se investiga